todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener la presentación de nuestro próximo tutorial en el que vamos a aprender a realizar estas hermosas bolsitas con ventana transparente para poder colocar nuestros Pushing Mellows. Recuerden que ya tienen disponible de forma gratuita en mi canal el tutorial para realizar estos preciosos Pushing Mellows que miden 12 centímetros de altura, que se pueden sentar por sí solos, bien, y que sirven para colocar dentro de estas bolsitas. La idea es que cada bolsita puede llevar hasta 3 Pushing Mellows, los cuales van colocados 2 en este sentido y 1 en este sentido. Bien, están absolutamente adorables. Bien, la opción es que bien pueden ir colocado con la silueta del pushing, pueden ir con esta franja blanca si se quiere, se puede colocar acá el texto con el nombre de la persona a la cual se le va a obsequiar, o sea que da realmente muchas opciones nuestro proyecto. Vamos a ver un poquito las características. De altura mide unos 32 centímetros y de ancho mide 24 centímetros. Bien, técnicamente esto está entre los tapices, bien, porque simplemente es tejido plano que se teje a lo largo, bien, y tiene de por sí el ancho con el que nosotros hemos realizado la mayoría de los tapices en nuestro canal. Por lo tanto, esto también se puede convertir en un tapiz si así se lo desea. Bien, y otra cosa es que también técnicamente es un ragdoll porque tiene dos tapas unidas por los bordes. Eventualmente, ok, acá está abierto, sí, es correcto. Ah, a propósito, miren qué bonito este acabado con ese falso fondo que tiene. Todo espectacular, sí que sí. Entonces les decía que técnicamente también es un ragdoll, solamente que es un ragdoll rectangular que no está relleno, bien, pero que va relleno con los Pushing Mellows. Bien amigos, este es un tutorial de pago. Aquí en la caja de descripción del video, que se encuentra debajo del título del mismo, van a encontrar toda la información de precio y forma de pago, la cual siempre es exclusivamente a través de PayPal. Aquellos que no tengan cuenta de PayPal, recuerden que si ustedes tienen alguna persona, algún conocido o algún familiar que tenga cuenta en esa plataforma, les pueden pedir que les realicen el pago, no hay ningún problema con eso. Lo que sí, siempre tienen que contar con una cuenta de YouTube, ya que la visualización de los videos, de los tutoriales de pago es en forma privada en mi canal, por lo que deben de tener una cuenta de YouTube. Bien. Así que nada amigos, me encantaría poder contar con la presencia de todos ustedes para realizar esta cosita tan tierna. Miren, es que es absolutamente divino, la verdad que sí. Bueno, los espero en el tutorial. Chao, chao.